Hola, soy Jolene, y mis padres me dijeron que dejara la llave de mi casa y tomara mi maleta, porque la casa ahora le pertenecía a la familia. Hicieron mis maletas, cambiaron las cerraduras y reemplazaron cada rastro de mí con los suyos. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la peor parte? ¿Y si la verdadera traición no comenzó en la mesa de la cena, sino años antes, con pequeñas mentiras, manipulación sutil y un plan tan calculado que me hizo cuestionar cada recuerdo que creía mío? ¿Por qué una familia le robaría la casa a su propia hija y luego trataría de borrarla como si nunca hubiera existido? El estofado apenas había comenzado a enfriarse cuando me alejé de la estufa, secándome las manos en una toalla que todavía olía a la lavanda del verano pasado. Llevaba despierta desde las 6 de la mañana, fregando, doblando, organizando, quizás exagerando, pero quería que todo estuviera perfecto. Mi primera cena de verdad como propietaria. La primera vez que recibía a las personas que nunca creyeron realmente que podría valerme por mí misma. La mesa estaba puesta con la porcelana antigua de la abuela. Los bordes azules desvaídos le daban ese toque perfecto de nostalgia. También tenía tarjetas con los nombres. Nada lujoso, solo impresas y plastificadas en el trabajo. Coloqué a papá en la cabecera, a mamá a su derecha y a Isolda frente a mí, como si estuviéramos en alguna cumbre diplomática con luz tenue, y no en una familia fracturada por la agresión pasiva. Todavía creía, esperaba, que quizás entrarían y verían lo que había hecho, lo que había construido, que sonreirían, realmente sonreirían, y dirían algo como, «Lo has hecho muy bien, Jolene». Imaginaba a papá mirándome por fin sin cálculo en sus ojos, y a mamá sin reorganizar los aleros como si yo lo hubiera hecho todo mal. A las 6:35, escuché el ruido de las llantas en la grava, y mi estómago se encogió. Ajusté la botella de vino por tercera vez y alicé la falda que no estaba acostumbrada a usar. Llamaron a la puerta y abrí con el tipo de sonrisa que se ensaya. No porque sea falsa, sino porque deseas con todas tus fuerzas que esto salga bien. «Huele a comida», dijo Isolda primero, entrando sin saludar. Llevaba botas de gamuza, unas caras, dejando un rastro de polvo en el suelo que yo había trapeado 2 veces. Papá la siguió, asintiendo levemente mientras sus ojos recorrían el techo, las esquinas, las fotos en la pared, como si estuviera tasando una propiedad de alquiler. «Este lugar», dijo, «tiene buenos cimientos. Se siente como si debiera pertenecer a todos, ¿no crees?» Me reí, sin saber si era un cumplido. «Es acogedor, creo». Mamá entró última, en silencio, sus dedos rozando la repisa de la chimenea donde había colocado una foto enmarcada de nosotros de cuando yo tenía 10 años. Antes de que las cosas empezaran a sentirse condicionales, nos sentamos. La ensalada quedó intacta. Isolda revisaba su teléfono debajo de la mesa, mientras papá preguntaba cómo me las había arreglado para pagar los suelos de madera. «¿Sabes?», dijo, «una casa de este tamaño es mucho para una sola persona». Sonreí forzadamente. «Es manejable». Nadie preguntó por mi ascenso. Durante el plato principal, vi a mamá mirar el reloj. «Está todo bien cocido», dijo finalmente. «Gracias», respondí. Ella no me miró. El postre llegó y se fue. Traje el pastel de manzana. Masa casera, manzanas cortadas a mano. Esperé a que papá dijera algo. Cualquier cosa. En cambio, se puso de pie. No fue solo que se levantara. Fue la forma en que dobló su servilleta primero y la dejó en la mesa con precisión. Sus ojos se clavaron en los míos, y algo en su mandíbula cambió. Lo había visto cuando tenía 15 años, y pedí permiso para postular a una universidad fuera del estado. Lo vi cuando compré el coche sin consultarle. «Lo hemos discutido», dijo. «Esta casa debe volver a la familia». Parpadeé. «¿Perdón? ¿Qué?». Mamá asintió, sin mirarme. «Lo has hecho bien, cariño, pero es demasiada casa, y creemos que es hora de que te reenfoques». Isolda se reclinó con los brazos cruzados. «No es nada personal. Tu antigua habitación sigue allí», continuó papá, «pero nosotros nos mudaremos a este lugar. Ryan ya ha preparado los planos de la renovación». Me levanté tan rápido que mi silla raspó el suelo. «¿Que ustedes qué? No quiero que esto se vuelva emocional», dijo mamá, como si yo hubiera levantado la voz.
Es solo una casa, Jolene. Isolda también se levantó. Ni siquiera me había dado cuenta de que había salido de la habitación. Reapareció con una maleta. Mi maleta, la verde que usé cuando me fui a la universidad. Hemos empacado tus cosas esenciales, dijo, solo para que esto sea más fácil. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mi voz se había quedado atrapada en algún lugar detrás de mis costillas. Soy la propietaria legal, susurré finalmente. La sonrisa de papá fue delgada. Ya arreglaremos eso. No lloré. Eso les habría dado demasiada satisfacción. En cambio, caminé hacia la mesa. Recogí mi teléfono, mi cartera y las llaves que había pulido esa mañana. Dejé las llaves suavemente junto a mi copa de vino intacta. Nadie dijo una palabra. Afuera, el aire era más frío de lo que debería. Puse la maleta en el maletero. No miré hacia atrás. Conduje sin destino, con la maleta golpeando en la parte de atrás a cada curva, como un latido intentando recordarme lo que era real. Las luces de la calle pasaban borrosas. Casas sin rostro que brillaban con una especie de consuelo que ahora se sentía como una mitología. Cuando finalmente me detuve, fue en una gasolinera en las afueras de la ciudad, de esas que todavía venden ambientadores para coches y café barato. Aparqué bajo la zumbante luz de neón, mis dedos temblando mientras alcanzaba mi teléfono. Estaba vibrando. Un número desconocido, y algo dentro de mí lo supo. Esta llamada no era del pasado. Era de la parte de mi futuro que aún no me habían robado. La llamada entró justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del coche. El teléfono vibró contra mi muslo, un número desconocido parpadeando en la pantalla. Mi pulgar se detuvo un instante antes de contestar. Mi voz baja y plana. Habla, Jolene. Señorita Shipman, soy Alexis, del departamento de hipotecas del Midwestern Bank, dijo una voz demasiado alegre para un domingo por la mañana. Llamo para confirmar algunas solicitudes de cambio recientes en su cuenta. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de cambios? Hubo una solicitud para añadir copropietarios a su hipoteca y para actualizar los datos de contacto principales. La marcamos porque no llegó a través del portal seguro y la información parecía inconsistente. Me giré completamente hacia el parabrisas, con una mano aferrada al volante, aunque el motor estaba apagado. No he autorizado ningún cambio. No he compartido el acceso con nadie. Hubo una pausa. Eso es lo que pensamos. Usted sigue figurando como la única propietaria legal, sin copropietarios ni poderes notariales. Nada compartido. Hemos bloqueado la cuenta por ahora y registrado el intento de cambio. Tragué saliva. ¿Tiene los nombres que usaron? Vernon y Mara Shipman. No fueron los nombres lo que me sorprendió. Fue lo poco sorprendida que me sentí al oírlos. Gracias por llamar, dije, con la voz firme ahora. Por favor, envíeme la documentación. Por supuesto, señorita Shipman. Y lo siento. Terminé la llamada y me quedé sentada en el silencio. Las luces de la gasolinera zumbaban sobre mí, el neón sonando como un matamoscas eléctrico. No lloré, no grité, pero algo cambió, silenciosamente, como un alfiler cayendo en una caverna. Salí a la carretera y conduje. Cuando llegué a la curva familiar que llevaba a mi barrio, el sol ya había salido por completo entre las nubes, bañándolo todo en un dorado suave que parecía una burla. Reduje la velocidad al acercarme a mi entrada. Mi llave no entraba. Lo intenté de nuevo. No cedía. Di un paso atrás y miré hacia arriba. Las cortinas habían cambiado. Una maceta que yo no había comprado estaba ahora en el porche. Entonces la puerta se abrió. Una mujer que nunca había visto estaba allí, de unos 20 años, con pantalones de chándal y una sudadera que no era suya. ¿Tú eres Jolene?, preguntó. Asentí lentamente. Esta es mi casa. Ella ladeó la cabeza sin inmutarse. Me dijeron que no volverías. La miré fijamente. ¿Quién te lo dijo? Mara y Vernon. Dijeron que tenías cierta inestabilidad, que te fuiste voluntariamente. Apreté la mandíbula, pero no discutí. No quería darle el espectáculo que probablemente le habían dicho que esperara. Detrás de ella, vislumbré el pasillo. Mi pasillo. La alfombra ya no estaba. Los marcos de las fotos en la pared habían cambiado. Mi hogar había sido vestido con la ropa de otra persona.
Voy a necesitar que te vayas ahora, añadió. Me alejé de la puerta sin decir una palabra. Mis tacones resonaban contra el cemento mientras caminaba hacia el coche, cada paso intentando no temblar. Mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, una vecina pasó paseando a su perro. «Buenos días, Jolene», dijo, como si nada estuviera fuera de lugar, como si no acabara de verme excluida de mi propia vida. Logré asentir, nada más. Mientras me alejaba, el silencio dentro del coche se sentía aplastante. El aire era denso, como si hubiera salido de la realidad y entrado en una historia donde yo era la única que no conocía el final. No fui a casa. No podía. En lugar de eso, conduje al otro lado de la ciudad y aparqué, fuera del edificio de Nora. Era mi mejor amiga y, si soy sincera, la única amiga que me quedaba que no venía con términos y condiciones. No entré. Solo me quedé en el coche, dejando que el peso de todo se asentara en mis hombros como cemento húmedo. ¿Qué le diría? ¿Que mi familia había cambiado las cerraduras, instalado a una extraña y me había borrado mientras sonreían durante la cena? Ya era de noche cuando Nora me encontró todavía aparcada, envuelta en el mismo silencio con el que había salido de la casa. No me regañó. Simplemente abrió la puerta del copiloto, se sentó a mi lado y esperó. «Necesito coger algunas cosas», dije finalmente, «de lo que solía ser mi casa». Ella asintió una vez. «Vamos». El camino de vuelta fue silencioso. La extraña ya no estaba, y la luz del porche estaba apagada. Nora se quedó junto a la acera mientras yo intentaba mirar por una rendija de las persianas. Dentro, el salón estaba iluminado y alguien movía muebles. Fotos enmarcadas adornaban la repisa de la chimenea. Ninguna de ellas era mía. La luz del porche de al lado se encendió y un hombre mayor con una chaqueta cortavientos salió. «Jolene». «Sí, soy yo». Él miró hacia la calle y luego de nuevo a mí. «Han estado entrando y saliendo durante semanas. Siempre mientras no estabas». Supuse que no era asunto mío. Nora se giró hacia mí, su voz como acero frío. «Necesitas un abogado». Esta misma noche, Nora sirvió café en una taza de cerámica desconchada que recordaba de su primer apartamento. No dijo mucho, solo la puso delante de mí y se sentó al otro lado de la mesa. El silencio se extendió entre nosotras. No era incómodo ni pesado, solo esperaba a que yo lo llenara. Miré la taza, trazando la pequeña grieta en el esmalte con mis ojos, como si eso pudiera anclarme de alguna manera. «No solo te echaron», dijo finalmente. «Lo planearon», asentí una vez. El vecino dijo que llevaban semanas entrando y saliendo. Nora cruzó las manos. «Esto no es un malentendido, Jolene. Esto fue organizado». No respondí de inmediato. Sentía el pecho como si alguien hubiera puesto ladrillos sobre él, una fría revelación tras otra. No habían actuado por impulso. Esto no era una disfunción del momento. Tenían un plan, y yo había caído directamente en él, con estofado y todo. «Quiero un abogado», dije. Mi voz no tembló. «Alguien que se ocupe de este tipo de cosas, que haya visto a familias fingir amor mientras planean un robo». Los ojos de Nora se suavizaron brevemente. «Conozco a alguien». No fue hasta que estuve sola en su habitación de invitados, tumbada sobre las sábanas con vaqueros y sudadera, que el recuerdo volvió, sin ser llamado, nítido. Tenía 22 años, todavía en la universidad. Había vuelto a casa un fin de semana para compulsar unos documentos, y pasé por el estudio. La puerta estaba entreabierta. No estaba escuchando a escondidas. No a propósito, pero oí mi nombre. «Firmará», había dicho mi padre. «Una vez que lo haga, será nuestro para gestionarlo». La risa de Isolda le siguió. «No tiene ni idea». En aquel entonces me dije a mí misma que se trataba de otra cosa. Préstamos, impuestos. No insistí porque no quería saber. No quería creer que me veían como una herramienta, no como una hija. Pero ahora, tumbada allí, en la tenue luz de la lámpara de invitados de Nora, me di cuenta de que ese momento no fue el principio. Fue solo la primera vez que vi accidentalmente los andamios. A la mañana siguiente, nos reunimos con Bárbara Herrera en una pequeña oficina del centro. Su apretón de manos fue seco, firme. Su voz, cortante pero no antipática.
Escuchó mientras Nora explicaba la situación, mirándome de vez en cuando, como evaluando hasta dónde había dejado que las cosas llegaran antes de romper. No eres la primera, dijo simplemente. La gente cree que el robo inmobiliario solo ocurre entre extraños. No es así. Lo peor sucede entre personas con el mismo apellido. Firmé la documentación inicial. Ella describió los siguientes pasos. Documentarlo todo. No involucrarse emocionalmente. Reenviar toda la comunicación. Asegurar mis registros. Se sentía clínico, procesal y, sin embargo, de una manera extraña, me estabilizó. Por primera vez en días, sentí que estaba haciendo algo más que sobrevivir. Más tarde esa noche, Nora se sentó a mi lado mientras iniciaba sesión en mi almacenamiento en la nube. Hacía años había instalado cámaras dentro de la casa por seguridad. Se activaban por movimiento y se respaldaban automáticamente. No las había mirado desde que me mudé. Pero ahora, allí estaba Mara, revisando los cajones de mi despacho, su rostro tranquilo, metódico. Isolda, sosteniendo uno de mis marcos de fotos, quitando la foto y poniendo una de ella con papá. Vernon, sentado en mi escritorio, escribiendo algo y luego reclinándose como si estuviera probando la silla. Parecían cómodos, como si llevaran allí un tiempo, como si yo los hubiera interrumpido. No me fui, dije en voz alta. Ya se estaban mudando. Mi ausencia solo lo hizo oficial. Nora no habló. No tenía por qué hacerlo. Mientras hacía clic en más grabaciones, otra pestaña llamó mi atención. Mi cuenta de teléfono fijo. Había un mensaje de voz guardado de hacía 2 semanas, antes de la cena. Lo reproduje. La voz de Isolda sonó nítida y clara. Una vez que esté fuera, no la dejes volver a entrar. Ni siquiera por los álbumes de fotos. Me quedé helada. La voz en la grabación no estaba enfadada, ni era emocional. Estaba aburrida. Como si estuviera hablando de mover una caja de trastos que nadie quería. Esa noche no dormí. Y por la mañana, no solo estaba enfadada, estaba preparada. A media tarde, el temblor de mis manos había dado paso a algo más firme. No era calma exactamente, sino una especie de clic interno, como si mi alma hubiera exhalado y se hubiera vuelto hacia la batalla. Me senté en la mesa de la cocina de Nora, con el portátil abierto, escaneando carpetas que no había tocado desde que firmé la compra de la casa. Documentos, PDFs, firmas, todas las pequeñas victorias que hacían que este lugar fuera mío a los ojos de la ley. Aunque mi familia hubiera reescrito la historia en sus propias mentes, allí estaba. Una copia escaneada de la cancelación del gravamen, fechada, firmada, notariada, con el pago completo realizado hacía 6 meses. Lo había impreso una vez y guardado la copia física en mi archivador, pero verlo ahora en la pantalla era otra cosa. Era como mirar un certificado de nacimiento, una prueba de existencia. Le reenvié el archivo a Bárbara sin asunto, solo un adjunto. Luego añadí el estado de cuenta final de la compañía hipotecaria. Y después, la escritura de propiedad que indicaba propiedad única, con mi nombre, y solo el mío, impreso en tinta negra que de repente se sintió sagrada. Me recliné en la silla y lo susurré solo para oír las palabras en voz alta. No más intentos de ser la buena hija. Esa tarde, conecté un disco duro externo y comencé a revisar las grabaciones archivadas de mi sistema de seguridad. Grabaciones que en su mayoría había ignorado después de la instalación. Había grabado clips activados por movimiento, pequeños fragmentos que una vez pensé que capturarían a ladrones de porches o mapaches. En cambio, había capturado a Mara, mi madre, abriendo tranquilamente los cajones de la oficina de mi casa, no revolviendo, no espiando, solo abriendo, cerrando, evaluando como un agente inmobiliario midiendo el espacio de almacenamiento. Luego a Isolda, colocando libros en las estanterías del salón, no los míos, los suyos. Después a Vernon, de pie en mi escritorio, desconectando mi router y reemplazándolo por uno de los suyos, con su nombre escrito en Sharpie negro desvaído sobre un trozo de cinta adhesiva. No eran intrusos, eran colonos, mudándose como si yo me hubiera evaporado. Catalogué cada clip, nombrándolos por la marca de tiempo, guardándolos en una carpeta que titulé «Se lo llevaron». Cuando cerré el portátil,
Mis palmas estaban húmedas. No de miedo, sino de una furia tan fría que se sentía clínica. A la mañana siguiente, con un café flojo, me giré hacia Nora y lo dije en voz alta. Me robaron la casa. Ella no se inmutó. Solo asintió lentamente y respondió: te subestimaron. Ese es su error. Ese momento no vino con fuegos artificiales. No lo necesitaba. Fue una verdad silenciosa finalmente dicha en voz alta. Y en esa quietud, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No estaba pidiendo validación. No estaba esperando que me creyeran. Cogí mi teléfono y abrí la cámara. Le di a grabar. Miré directamente a la lente, con los hombros rectos. Mi nombre es Jolene Shipman, dije. Este es un registro de lo que me fue arrebatado por personas con las que comparto sangre. Esto no es para buscar simpatía. Esto es para documentación. Luego lo guardé en el mismo disco duro. Más tarde esa tarde, Bárbara me envió un borrador de la carta de cese y desistimiento. Tenía 8 páginas, llenas de terminología legal que me sonaba a poesía. La imprimí. Me senté en el suelo con la espalda contra la estantería de Nora y leí cada línea en voz alta. Estimado señor y señora Shipman y señora Isolda Shipman, cada frase se leía como una corrección a la historia que habían intentado publicar sobre mí. Por la presente se les notifica que la ocupación continuada, manipulación o reclamación de la propiedad ubicada en... Cuando terminé, doblé la carta en 3 y sellé el sobre yo misma. Mis manos temblaban. No lloré. Esa noche, dormí sin soñar. Pero cuando desperté al amanecer, el teléfono ya estaba sonando. La pantalla se iluminó con el nombre de Vernon. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando vibró un minuto después, escuché. Acabas de empezar algo que no podrás terminar, dijo. Voz baja, mesurada. Y por primera vez, sonreí, porque finalmente me estaban escuchando. El mensaje de voz se quedó en mi bandeja de entrada como una granada con la anilla a medio quitar. No lo reproduje de inmediato. Me serví una taza de café que no me bebería. Me quedé de pie junto a la ventana del apartamento de Nora y observé el tráfico arrastrarse por la calle Mulberry. Cuando finalmente pulsé play, la voz de Vernon se deslizó por el altavoz. Acabas de empezar algo que no podrás terminar. Eso fue todo. Sin hola, sin explicación. Solo una amenaza silenciosa, disfrazada de preocupación paternal. Reenvié la grabación a Bárbara con una sola línea. Así es como escalan, respondió minutos después. Esperábamos esto. Ahora presionamos más fuerte. Llamé al prestamista hipotecario a continuación. Quería confirmar que todo estaba bloqueado, que no se podían hacer más cambios en el título, pero el tono al otro lado había cambiado. Lo siento, señorita Shipman, dijo el representante. Debido a la implicación legal, no podemos proporcionar información adicional sin una solicitud formal de su abogada. El banco se había quedado en silencio. Nora no lo endulzó. Están haciendo ruido entre bastidores, tratando de contener la historia, mantenerla en familia. Asentí. Bueno, ya no está en la familia. Bárbara presentó la declaración jurada en la Secretaría del Condado al mediodía. Firmé el formulario con una tinta que se corrió un poco en la página. Allí estaba. Jolene E. Shipman, única propietaria legal. Miré la línea de la firma por un momento después de que el bolígrafo dejara el papel. Parecía la mía. Se sentía como mía. Esto ya no era un permiso. Era una declaración. Alrededor de las 3 le envié un mensaje de texto a Mira Bonot diciendo: Clayton, ¿estás libre para un café? Él respondió: claro. ¿En el lugar de siempre? No habíamos hablado mucho desde que rompimos el otoño pasado, pero él siempre había sido la zona neutral, firme, ecuánime, no de los que toman partido. Pensé que quizás escucharlo en voz alta de alguien con distancia me ayudaría a encontrarle sentido a la locura. Él llegó primero, ya a medio camino de un americano cuando entré. Hola, extraña, dijo, levantándose lo justo para ser educado. Me senté, envolviendo mis manos alrededor de la taza de cerámica, aunque quemaba. Bueno, mi familia intentó robarme la casa. Él parpadeó, inclinando la cabeza como un perro que oye un sonido agudo. Espera, ¿de verdad? Sí. Cambiaron las cerraduras, metieron a una extraña, le dijeron al banco que eran copropietarios.
Su expresión cambió de sorpresa a una vaga incomodidad. Eso es duro, dijo. Pero siguen siendo tus padres, ¿verdad? Esa palabra, siguen, se sintió como un cuchillo. Quizás déjalos. Que se calmen. Las familias pasan por cosas raras. No perdieron los estribos, dije en voz baja. Presentaron documentos falsificados. Se instalaron como si se mudaran a un alquiler de vacaciones. Mi madre volvió a empacar mis platos. Clayton se encogió de hombros. Suena como un malentendido. Me levanté. La gente que no te cree cuando hablas en voz baja, dije. No merece oírte rugir. Su boca se abrió, pero yo ya me estaba yendo. De vuelta en casa de Nora, me senté en el suelo con papeles y post-its esparcidos como un tablero de investigación criminal. Ella se unió a mí, todavía con sus zapatos de tacón, sin inmutarse por el desorden. ¿Orden de alejamiento?, preguntó. Quizás al menos una solicitud de protección de gravamen. Quiero capas. Quiero que sus pies legales se enreden cada vez que intenten moverse. Ella asintió. Bien, cuentan con que te mantengas emocional. Esto no es personal para ellos, es transaccional. Sus palabras se quedaron conmigo, no porque fueran nuevas, sino porque finalmente las creí. Puse de nuevo el mensaje de voz, el que Isalda había dicho. No la dejes volver a entrar, ni siquiera por los álbumes de fotos. No estaba enfadada en esa grabación, estaba aburrida, eficiente, y ahora entendía por qué. Esa noche intenté iniciar sesión en el sistema inteligente de la casa. Mis credenciales fueron denegadas, contraseña cambiada, configuraciones borradas. Ya no era la casa de Jolene. Había sido renombrada como Hogar de la familia Tate. Pasé en coche justo después del atardecer. La luz del porche era de un tono diferente. Mi suave ámbar reemplazado por un blanco azulado y áspero. A través de la ventana delantera, pude ver nuevos retratos en la pared, fotos de familia, no mías. Había fotos de Vernon y Mara radiantes en poses anticuadas, una de Isolda y su perro, una foto de boda en tono sepia de mis padres, mi cara ausente, borrada, y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaban desalojando de la casa, estaban reescribiendo la historia por completo. A media mañana, el frío ya se hacía sentir. No tan agudo como en pleno invierno, pero del tipo que se te queda en las muñecas, sin importar cuánto las entierres en el abrigo. Aparqué al otro lado de la calle de lo que solía ser mi hogar. Ya no era un hogar, solo una estructura, un espacio que había construido con propósito y orgullo, despojado y vaciado por personas que se llamaban a sí mismas familia. En una mano, sostenía un sobre Manila. Dentro estaba la carta de cese y desistimiento que Bárbara había finalizado, junto con los documentos de propiedad que la respaldaban. Todo impreso, firmado, con fecha y hora, más limpio que cualquier cosa que hubieran intentado colar ante un notario. No me acerqué a la puerta. Le pasé los papeles al ayudante del sheriff, quien asintió secamente antes de subir por el camino. Me quedé en la acera, el olor a mantillo de pino del jardín del vecino, mezclándose con el amargor del escape de los coches que pasaban. Mientras el ayudante llamaba a la puerta, miré por la ventana delantera. Habían ido más lejos. Mis fotos habían desaparecido. La de mí, de pie con mi título junto a mi coche, el coche que pagué yo misma, desaparecida. El arte que había colgado sobre la chimenea, reemplazado por una escena de granero genérica impresa en masa. Las cajas de almacenamiento que una vez contuvieron mi equipo de acampada, ahora tenían etiquetas pegadas con una letra desconocida. Su letra. No solo me habían mudado, me estaban borrando. Me di la vuelta para irme, pero vi algo en el callejón detrás de la valla. La esquina de una estantería, la mía, apoyada torpemente junto a dos bolsas de basura. Me acerqué. El frío era más agudo en el espacio sombreado entre los garajes. La estantería tenía una larga grieta en la parte de atrás, como si se hubiera caído con fuerza. Una de las bolsas estaba mal atada, y cuando el viento cambió, percibí un olor que no había olido en años. Lavanda y agua de rosas. Los saquitos de lino de Intersan.
mi abuela. Solía meterlos entre las toallas, y yo había heredado los últimos después de su funeral. Lo habían tirado. Tomé una foto con mi teléfono, la respaldé y se la envié directamente a Bárbara. Asunto: evidencia de eliminación. A primera hora de la tarde, Nora y yo estábamos de vuelta en su apartamento. Los papeles estaban esparcidos por el suelo como una colcha de consecuencias. Bárbara se unió a nosotros por altavoz. Volví a presentar la escritura de propiedad, el estado de cuenta del 1900. Pago final, la cadena de titularidad limpia. Aquí, dije, señalando la fecha de cierre, es cuando se convirtió en mía. Sin avales, sin deudas compartidas, sin acuerdos de transferencia. La voz de Bárbara sonó nítida. Bien, presentaremos esto con las grabaciones. Asentí, con la voz tranquila. No necesito gritar. El papeleo habla más alto. Esa noche, estábamos de nuevo al otro lado de la calle. Esta vez, la oficina del sheriff entregó las órdenes formales. Una notificación legalmente vinculante para desalojar o cesar cualquier reclamación adicional. 2 oficiales llamaron a la puerta. Uno esperaba junto a la verja. Vernon respondió, con cara de piedra. Mara estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados como si se preparara para una tormenta. Esta casa siempre estuvo destinada a la familia, les dijo Vernon a los oficiales. Ella es emocionalmente inestable. Pregúntenle a cualquiera. Nunca ha tenido los pies en la tierra. No discutieron con la ley. Simplemente actuaron. Para ella. Me quedé escondida detrás de la ventana del asiento del pasajero. Grabé la interacción, su tono, su lenguaje, su descaro. No porque necesitara más pruebas, sino porque verlo desarrollarse en tiempo real hizo que algo dentro de mí se anclara. Cuanto más hablaban, más se exponían. Esa noche, después de que Nora y yo analizáramos la situación, después de que Bárbara registrara las actualizaciones del día, después de que finalmente me hundiera en el sofá y mirara el techo en silencio, mi teléfono volvió a vibrar. Sin identificador de llamada. Lo miré hasta que apareció el icono del buzón de voz. Pulsé play. ¿Crees que has ganado algo? La voz era baja, masculina, desconocida, pero sabía de qué círculo provenía. No has visto de lo que somos capaces. Sin nombre, sin una amenaza explícita, solo veneno detrás del aliento. Dejé el teléfono, lo volví a coger y se lo reenvié a Bárbara. A la mañana siguiente, Nora me despertó con un mensaje de texto. Nora, revisa tu informe de crédito ahora. La notificación llegó antes del amanecer. El mensaje de Nora iluminó mi pantalla con solo 5 palabras. Revisa tu informe de crédito ahora. Todavía en pijama, me senté en la mesa de su cocina y abrí el navegador en su portátil. Me costó 2 intentos recordar la contraseña. Entonces la página se cargó y lo sentí. Mi estómago se revolvió fríamente antes de que mis ojos terminaran de escanear. 2 nuevas consultas. Una de una tienda por departamentos en la que no había entrado en una década, y otra de una compañía de tarjetas de crédito a la que nunca había solicitado nada. Ambas solicitudes se habían enviado desde una dirección IP vinculada a la casa de mis padres. El nombre era el mío. La dirección no. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo antes de hablar. Están usando mi nombre, dije. No han terminado con la casa. Van a por toda mi vida. Nora se inclinó, leyendo por encima de mi hombro. Esto ya no es emocional. Esto es fraude financiero. Asentí en silencio, hirviendo por dentro. Es una trampa. Y empezaron a tenderla hace años. Más tarde esa mañana, busqué en correos electrónicos antiguos, los que había archivado pero nunca borrado. Allí estaba, un intercambio con Mara de hacía 2 años. Me había pedido mi número de seguro social para el contable. Otro hilo donde Vernon solicitaba una copia de mi W2 para poder revisar algo por mí antes de que yo presentara mis impuestos. Lo había enviado todo porque en aquel entonces todavía quería creer que ser complaciente me ganaría su confianza. Nora y yo nos reunimos con Bárbara en el centro justo antes del mediodía. Su oficina parecía más cálida de lo habitual, menos estéril, más enfocada. Nos sentamos las 3 y deslicé el portátil sobre la mesa. Han cruzado la línea hacia el robo de identidad, dije. ¿Qué hacemos ahora? Bárbara no parpadeó. Presentamos una demanda rápidamente.
comenzó a redactar la petición de emergencia para una orden de alejamiento, citando no solo la casa, sino ahora también la manipulación financiera intentada. Le entregué cada documento, cada correo electrónico, cada clic de estupidez que una vez confundí con lealtad familiar. «Ya no eres una víctima», dijo Nora en voz baja. «Eres una litigante». Las palabras no me consolaron, pero me aclararon las ideas. Esa noche salí al balcón, con el teléfono en la mano, esperando que el aire fluyera a través de mí. En cambio, la pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en meses. Tía Vera. Dudé, y luego contesté. «Jolene», dijo, su voz ya tensa. «¿Podemos hablar como adultos?» «Estoy escuchando. Hay mucho malestar en este momento. Estás aireando los asuntos familiares con abogados. No es así como resolvemos las cosas. Intenté resolver las cosas en una mesa de comedor. ¿Recuerdas cómo terminó eso?» Ella suspiró. «Mira, no estoy defendiendo lo que hicieron, pero necesitas entender cómo se ve esto. Estás presentando demandas, denuncias policiales. Te estás haciendo ver como una desagradecida». Contuve el aliento. Luego exhalé entre dientes. «La gratitud no incluye el silencio cuando alguien te roba». Dijo mi nombre de nuevo, más suave esta vez, como si pudiera deshacerlo todo con el tono. «Se acabó, Vera», dije. «No soy tu proyecto. No soy su marioneta. Soy la única persona en esta familia que ha hecho todo sin robarlo primero». Luego colgué. Y por primera vez después de una llamada familiar, no lloré. Después de la cena, Nora y yo revisábamos carpetas en su escritorio cuando un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El asunto decía: «Prueba. Reproducir en privado». No había mensaje, solo un archivo de audio. Miré a Nora, mi pulso comenzando a acelerarse. Alguien me envió una grabación. Ella se inclinó hacia adelante. «Reprodúcelo». Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Luego pulsé play. Lo reproduje. Al principio, todo lo que oí fue el zumbido de fondo de un coche. Luego, la voz de Vernon, tranquila como siempre, se filtró por los altavoces. «Empezamos con la llave», dijo como si estuviera discutiendo qué comprar en la ferretería. «Una vez que esté fuera, cambia las cerraduras, y poco a poco ve moviendo todo. Ella protestará, pero no se sostendrá en los tribunales si parece un asunto familiar». Isolda se rió. «Llorará primero, y luego llamará a un abogado. Para entonces», respondió él, «la narrativa es nuestra». No me moví. Nora estaba congelada al otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. El audio continuó durante 1 minuto más. Detalles sobre cuándo cambiar el Wi-Fi, quién debería encargarse de los servicios públicos, incluso cómo reasignar mis posesiones personales. Nada de eso era emocional. Nada sonaba a padre e hija. Era una sesión de estrategia. Cuando la grabación terminó, la guardé en 3 lugares diferentes. Se la enviamos a Bárbara de inmediato. Menos de 1 hora después, estábamos sentados en una sala de conferencias en el juzgado. Todo impreso, etiquetado, organizado. Bárbara le entregó al secretario del juez una memoria USB y una moción de emergencia firmada. El juez la revisó en 2 horas. Se programó una audiencia de revisión oficial para la semana siguiente. Cuando salimos de ese edificio, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía, pero más afilada, como un vaso que se ha agrietado por completo, pero que aún no se ha hecho añicos. Esa noche, de vuelta en casa de Nora, abrí mi portátil y entré en un foro de apoyo privado. Llevaba meses siendo un miembro silencioso, una voyeur de las crisis de otras mujeres. Abuso financiero, coacción emocional, manipulación de herencias. Publiqué una versión redactada de mi historia, solo los hechos, sin nombres, sin sentimentalismos. A la mañana siguiente tenía más de 300 comentarios. Creía que estaba loca. Esto le pasó a mi hermana. Mis padres hicieron lo mismo, solo que no me di cuenta a tiempo. No respondí a todos. No lo necesitaba. Solo saber que no era la primera ni la única fue suficiente para devolver algo de oxígeno a mi pecho. Más tarde esa tarde, un reportero de Denver me envió un mensaje privado. «Hola, Jolene. Vi tu publicación en el foro.
Estamos haciendo una serie sobre fraude financiero dentro de las familias. ¿Estarías dispuesta a hablar, aunque sea extraoficialmente? No respondí, pero tampoco borré el mensaje. En algún momento entre el almuerzo y el atardecer, la onda expansiva les llegó. Vernon recibió una llamada de un antiguo socio comercial. Bárbara me dijo que parecía que lo habían pillado por sorpresa. El hombre preguntó, ¿es tu hija la de la publicación sobre fraude inmobiliario? Él no respondió. Simplemente terminó la llamada. Mara me envió un mensaje más tarde. Una palabra. ¿Por qué? Miré la pantalla. Luego la bloqueé sin responder. Me enteré de que Isolda había sido eliminada de la lista de ponentes de una conferencia de liderazgo de mujeres de la que llevaba meses presumiendo. El correo electrónico había circulado. Alguien me lo reenvió de forma anónima. Aparentemente, estar asociada con un caso legal que involucraba el robo de una propiedad familiar no sentó bien a su junta directiva. Esa noche, me senté en el alféizar de la ventana del apartamento de Nora y abrí el portal del juzgado. Mi caso estaba oficialmente actualizado. Mi nombre, mis documentos, mi fecha de audiencia programada. Lo leí 3 veces. Dejé que se asentara en mis huesos y luego cerré el portátil. Esto es mío, dije en voz alta. No el caso, la historia. El juzgado parecía diferente esa mañana. Las mismas paredes de piedra, las mismas columnas, los mismos bancos estériles en el interior. Pero yo no era la misma mujer que cruzaba sus puertas. Bárbara me encontró en la escalinata principal con 2 carpetas manila bajo el brazo, su chaqueta impecable tan planchada que podría cortar el aire. Nora la seguía, agarrando un bloc de notas delgado, aunque no iba a hablar. Estaba allí por presencia, por equilibrio, por el recuerdo de cada vez que me dijeron que lo imaginaba. Pasamos por seguridad y esperamos fuera de la sala del tribunal. Apreté mis palmas una contra la otra para anclarme. Hoy no había temblores. No tenía miedo. Estaba lista. Deja que lo digan, susurró Nora. Deja que lo digan con sus propias bocas. Dentro, la sala estaba más fría de lo que recordaba de mis días de pasantía. Vernon estaba sentado en la mesa de la defensa, con un traje diferente al que esperaba, menos pulido, más performativo. Mara estaba a su lado. Sus ojos iban del juez al suelo. Isolda se sentó al otro lado, con las piernas cruzadas y la mandíbula apretada. El alguacil llamó el caso. Bárbara comenzó. No perdió el tiempo. Simplemente presentó la cronología, los documentos, la grabación de audio de Vernon e Isolda coordinando la toma de posesión. Entonces el juez le pidió a Vernon que hablara. Se puso de pie como si perteneciera allí. Como si fuera solo otra sala de juntas. Apoyamos a nuestra hija durante años, comenzó. Esto es un malentendido. Estábamos tratando de proteger los activos familiares. Bárbara lo interrumpió cortés, pero firmemente. Señor Shipman, ¿niega haber presentado reclamaciones de propiedad falsas al Midwestern Bank? Niego cualquier intención criminal, respondió bruscamente. Si ella hubiera escuchado, nada de esto habría sucedido. Su voz se quebró ligeramente en esa última parte, lo justo para que el juez mirara por encima de sus gafas. Luego fue el turno de Isolda. Se ajustó la bufanda como si importara, y luego dijo, yo solo estaba ayudando a mis padres a organizar la propiedad. Ese lugar siempre estuvo destinado a la familia. A Jolene ni siquiera le gusta recibir gente. No es como si usara esa oficina de todos modos. Bárbara levantó una sola impresión, una foto de Isolda, retirando carpetas etiquetadas con mi nombre y colocándolas en una caja con sus iniciales escritas en el costado. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Usted creía que el espacio era suyo? Los ojos de Isolda vacilaron. Sentía que era una responsabilidad compartida. Usted no está en la escritura, dijo el juez. ¿O sí? Isolda no respondió. Finalmente, fue mi turno. Caminé lentamente hacia el estrado, presté juramento, me senté y luego hablé. No como la mujer a la que le cerraron la puerta de su casa, sino como la que la construyó. Compré esa casa sola, pagué cada cuota de la hipoteca yo misma. Mi padre y mi hermana entraron en mi casa sin permiso. Mi madre empacó mis pertenencias mientras yo
Estaba en el trabajo. Y cuando lo cuestioné, me llamaron inestable. Hice una pausa. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. No solo intentaron quitarme una casa, intentaron borrar a la mujer que la construyó. Sin dramatismos, sin lágrimas, solo la verdad. El juez se tomó un momento antes de hablar. Este tribunal encuentra pruebas suficientes de que la señorita Shipman es la única propietaria legal de la propiedad. El tribunal también encuentra motivos para mantener la orden de alejamiento temporal y abre una investigación sobre posible mala conducta financiera. Vernon inhaló bruscamente. Mara no me miró. Isolda apretó los puños bajo la mesa. Yo no reaccioné. No en esa sala. Afuera, bajo el brillante cielo del mediodía, un reportero me alcanzó justo antes de llegar al coche. Señorita Shipman, ¿considera esto justicia? Miré a la lente y respondí sin dudar. Justicia es saber que nunca más tendré que darles explicaciones. Pero la casa aún no estaba completa. Todavía llevaba sus huellas dactilares. La llave giró con más resistencia de la que recordaba. Era como si la casa misma no estuviera segura de si debía dejarme entrar de nuevo. Pero cuando la cerradura finalmente hizo clic, entré en el silencio. Ya no olía a hogar. El ligero rastro de eucalipto que tanto me gustaba había sido reemplazado por algo sintético. Ambientadores de lavanda, del tipo que le gustaba a Mara. Las cortinas eran diferentes, más rígidas, de un azul polvoriento, en lugar de las de color crema que yo misma había cosido. Incluso el suelo parecía más silencioso, como si se hubiera acostumbrado a las nuevas pisadas. Dejé mi bolso junto a la puerta y me quedé quieta durante un buen rato. Luego, cajón por cajón, empecé a deshacer su rastro. La estantería del salón tenía revistas que yo no leía. Un jarrón que nunca había comprado ocupaba el lugar de mi cuadro de cerámica favorito. Lo recogí todo, colocando cada pieza en una caja que etiqueté como suyo, no por rencor, sino por claridad. Cada cajón que abría me recordaba que habían estado aquí, que se habían movido por este espacio sin ningún respeto. Pero ahora ellos no estaban, y yo sí. En la cocina, escondido detrás de la bandeja de los cubiertos, lo encontré. Un sobre de color crema, con mi nombre escrito a mano por Mara. Dentro había una nota de una sola página. Algún día lo entenderás. Esa era la primera línea. Las decisiones familiares son complejas. Siempre has sido testaruda, pero teníamos buenas intenciones. Se trataba de preservar lo que importa. Algún día lo verás. Sin disculpas, sin remordimientos. Salí al patio trasero, cogí la tapa metálica del brasero y prendí fuego a la esquina de la página con una cerilla. La llama se enroscó en sus palabras como si la hubieran estado esperando. Las cenizas flotaron hacia el cielo del atardecer. Observé hasta que no quedó nada más que la pequeña rejilla de metal, caliente por el silencio. Entiendo perfectamente, le dije a nadie. Ese fin de semana, llamé a la puerta, de la vecina, la misma que una vez había hablado con Nora. La señora Kavanagh respondió con su habitual cardigan y zapatillas de lana, sorprendida pero no antipática. He traído galletas, dije, ofreciéndole una bandeja cubierta con papel de aluminio. Y quizás solo quería darte las gracias. Me invitó a pasar sin dudarlo. Su casa olía a canela y a alfombra vieja. Nos sentamos en la mesa de su cocina durante casi una hora, bebiendo un té flojo. Me dijo que siempre habían sospechado que algo no iba bien, que Mara y Vernon habían actuado con arrogancia, como si la propiedad ya fuera suya. No queríamos meternos en medio, dijo suavemente, pero me alegro de que te hayas defendido. Caminé de regreso por el césped, con una extraña nueva sensación creciendo en mi pecho, algo como pertenecer, no a una familia, sino a un vecindario, a un lugar. El lunes por la mañana, Bárbara llamó. La Unidad de Delitos Financieros del Estado va a seguir adelante. Han visto las solicitudes falsificadas. Si se conecta directamente con tu padre, podría haber cargos formales. Asentí, caminando descalza por mi sala de estar. No busco venganza, le dije. Solo quiero que quede registrado. Quiero que la verdad tenga una marca de tiempo. Esa semana, decoré la casa para el Día de Acción de Gracias. Empecé de forma sencilla, guirnaldas en la barandilla, una nueva corona en la puerta principal, y luego fotos. No de parientes de sangre,
sino de Nora, de la señora Kavanagh, incluso una instantánea de esa tarde con Bárbara, sonriendo en el aparcamiento del juzgado, triunfantes en silencio. Cada marco era una corrección silenciosa. La casa empezó a calentarse de nuevo, no por el calor, sino por la presencia. Luego, justo antes del anochecer del miércoles, encontré algo en el porche, un sobre manila, sin remitente. Dentro había una foto, mi dormitorio de la infancia, tal como era cuando tenía 10 años, pero esta vez, una X roja estaba marcada con tinta gruesa sobre la cama. Me quedé allí un momento, con el pulgar rozando la esquina de la foto. No me asustó. Estaba agotada, pero esta vez no iba a huir. El sobre seguía en la consola cuando me desperté. No lo había tocado desde que lo dejé allí el día anterior. La sola idea, mi antiguo dormitorio marcado con una X roja, había dicho más que cualquier amenaza. Lo llevé conmigo cuando fui a la comisaría. Presenté la foto, expliqué lo que mostraba, lo que significaba. El oficial asintió, tecleó, lo registró, pero sin un remitente claro, sin una amenaza directa. No había mucho que pudieran hacer. Podría ser solo simbólico, dijo amablemente. Lo sé, respondí. Por eso es peor. Más tarde esa semana, mientras colgaba luces blancas en la barandilla del porche, apareció Isolda, sin avisar, sin un mensaje, solo su coche deteniéndose, con el motor aún caliente cuando salió. No trajo nada, ni un regalo, ni una ofrenda de paz. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su bolso como si éste pudiera contener la versión de sí misma que quería que viera. Estaba cerca, dijo. No respondí. Pensé que quizás podríamos hablar. La miré a los ojos por un momento. Luego me hice a un lado lo suficiente para dejarla pasar. Entró lentamente, escaneando las paredes. Sus ojos se detuvieron donde ahora colgaban nuevas fotos. Yo y Nora en el juzgado. Una Polaroid mía con la señora Kavanagh de Acción de Gracias. Se sentó en el borde del sofá con las manos juntas. Hay silencio aquí. La mayor parte de la paz lo es. Ella dudó. No estoy orgullosa de cómo sucedieron las cosas. Ninguno de nosotros esperaba que llegara a lo legal. Me senté frente a ella. No estás aquí por mí. Estás aquí para controlar la historia, para suavizarla antes de que se extienda más. Su boca se torció. ¿Crees que eso es lo único que me importa? No, dije. Creo que te importa mucho ser percibida como la mejor hija. Ella exhaló. Quizás estaba celosa. Quizás no pensé que merecías la casa. Ahí está, dije en voz baja. Ella desvió la mirada. Eso no significa que quisiera que llegara tan lejos. Pero llegó y lo permitiste. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Me incliné hacia adelante. No puedes reescribir tu papel solo porque yo sobreviví a ello. Esa noche, una tarjeta de Navidad se deslizó por mi buzón. Sobre de color crema, sin remitente, pero la letra era inconfundible. De Mara. Dentro había una escena invernal genérica, y debajo, en una cuidada caligrafía, deseándote claridad y paz. De mamá. Dentro había una cita impresa. El perdón. Es el aroma que la violeta desprende sobre el talón que la aplastó. Sin un lo siento. Sin asumir la responsabilidad. No respondí. No por ira, no por amargura, sino porque el perdón no siempre requiere reconexión. Unos días después, Nora y yo paseábamos por el mercado navideño cerca del centro. Las luces de colores brillaban en los tejados espolvoreados de nieve, y el aire olía a pino, canela y frutos secos tostados. Nos detuvimos en un puesto que vendía tazas hechas a mano. Nunca hablaste. Públicamente, dijo, levantando suavemente una con el asa torcida. No lo necesité. Ella asintió. A veces la supervivencia es un mensaje más fuerte que la represalia. Sonreí. El silencio que elegí no fue debilidad, fue claridad. De vuelta a casa, instalé un nuevo sistema de seguridad, uno que elegí, configuré y probé. Luego reemplacé las viejas cortinas, las que habían colgado en su intento de renombrar mi vida. Añadí vidrieras a las ventanas por las que solían mirar, y luego enrollé la alfombra del salón, lo último que habían dejado atrás. Debajo, mi suelo de madera estaba rayado, imperfecto, pero fuerte. Mío. Me quedé allí, en silencio,
descalza sobre ese viejo suelo, y sentí que algo cambiaba. No un cierre, no un lazo bonito atado alrededor del desastre, sino paz. La mañana de Navidad, el cielo exterior era de un gris suave. La nieve cubría la acera como azúcar en polvo. Mi teléfono vibró. Nora, brunch en mi casa, solo familia elegida. No llevé un regalo, llevé paz. ¿Y esta? ¿Ves? Fue suficiente. Nora abrió la puerta con su habitual sonrisa de lado y un falso ceño fruncido por la nieve que se acumulaba en su escalón de entrada. Le entregué un pequeño ramo de vegetación invernal y piñas atado con una cinta que encontré en el cajón de mi cocina. ¿Sin regalo? Bromeó. Traje paz, dije, y eso ya no lo envuelvo. Dentro, su casa era ruidosa de la manera correcta. Risas de su cuñada en la cocina, jazz sonando bajo de fondo, un niño pequeño arrastrando un oso de Minzotintot, peluche por el suelo con dramatismo. El aire olía a rollos de canela y café recién hecho. Y por primera vez en años, no sentí que me estuviera preparando para que algo saliera mal. Estas no son personas con las que comparto sangre, pensé mientras tomaba sidra en un rincón, viendo a Nora orquestar el brunch como un general con una batuta suave. Pero son míos. Cuando volví a casa esa tarde, la quietud no me molestó. Encendí una vela cerca de la ventana delantera y me senté en el suelo con un cuaderno en mi regazo. La luz se filtraba a través de la vidriera que había instalado. Ámbar, turquesa y un solo triángulo rojo. Cada color calentaba la madera como una colcha. Caminé de habitación en habitación, no para inspeccionar, no para limpiar, solo para estar en ellas. La oficina, donde solía escribir hasta altas horas de la noche, era ahora tanto un espacio de trabajo como un santuario. El salón ya no se sentía como si alguien hubiera movido los muebles de forma ligeramente incorrecta. La cocina, mía de nuevo, cada cajón etiquetado como yo prefería, sin que nadie reorganizara las especias o sugiriera que realmente no necesitaba un segundo colador. La casa no cambió. Yo sí, y eso fue suficiente. 3 días después, revisé mi buzón y encontré una tarjeta de un antiguo profesor de la universidad, alguien de quien no había sabido nada en años. Dentro había una nota escrita a mano y una cita metida cuidadosamente en la esquina. La libertad no es la ausencia de recuerdos, es saber que ya no te poseen. La puse en mi nuevo tablero de corcho junto a afirmaciones escritas por mujeres del grupo de apoyo. Frases como, tienes permitido cerrar puertas y, a veces la supervivencia parece silencio. Esa misma tarde, recibí una última carta de Vernon. Su letra era tan rígida como la recordaba. Las líneas eran limpias, solo unas pocas frases. No debería haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Estaba tratando de proteger lo que construí. No me di cuenta de cuánto de eso era tuyo. No había un lo siento, ni un reconocimiento de lo que había hecho. Solo las palabras suficientes para sonar como arrepentimiento. La leí una vez, y luego la guardé en el fondo de un cajón. No todas las puertas tienen que estar cerradas, pero algunas no necesitan ser reabiertas. En la víspera de Año Nuevo, me senté en mi porche con una taza de café solo, envuelta en una manta que Nora había tejido el año que dejó su firma. Los fuegos artificiales estallaban suavemente sobre el vecindario, tenues detrás de los árboles. Intentaron quitarme la casa, susurré, y casi lo consiguen, pero no pudieron quitarle a la mujer que la construyó. Observé cómo las luces se desvanecían y el cielo se calmaba. Luego me levanté, entré y cerré mi puerta. No con miedo, en paz. Esta casa no necesita ser explicada, solo necesita ser mía. Y ahora lo es. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que los límites no te hacen egoísta, te hacen libre. A veces, las personas que más amamos son las que nos enseñan lo importante que es decir no. Solía creer que la familia significaba para siempre, pasara lo que pasara. Pero ahora sé que para siempre solo funciona cuando hay respeto por ambas partes. Recuperar mi casa no fue solo por los ladrillos y la madera. Fue sobre reclamar mi voz, mi valor y la fuerza silenciosa que no sabía que tenía. No tienes que gritar para ser escuchado.
No tienes que ganar todas las discusiones para reclamar tu valor. A veces, simplemente mantenerte firme es la verdad más ruidosa que existe. Y quizás has pasado por algo similar, siendo ignorada, invalidada o tratada como si no pertenecieras a tu propia historia. Si es así, espero que esto te recuerde que nunca es demasiado tarde para trazar la línea y reconstruir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti misma? Me encantaría conocer tus pensamientos. Si este video te conmovió, deja un 1 en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Y si no conectó contigo, dime por qué. Tu honestidad importa aquí. Si disfrutaste de esta historia y quieres más viajes verdaderos y conmovedores como este, no olvides presionar ese botón de suscripción y unirte a nosotros para el próximo capítulo. Porque a veces, las historias que más necesitamos son las que nos recuerdan que no estamos solos.